¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy, vamos a hablar acerca de algo que es pues, ¿cómo le podría decir? Algo que debemos de saber cuando nosotros pertenecemos a un grupo que es ya un cristiano, o sea, que conoce al Señor Jesús y que de alguna manera queremos estar con Él. Pero hay muchas cosas que a veces no conocemos y que tenemos que tener cuidado cuando vemos esas cosas. Y eso es parte de lo que nosotros de alguna manera hemos llamado pruebas. Las pruebas no es un juego. No es un juego esto de ser probado. Daniel, y bueno, primero David, en los Salmos dice, prueba mi corazón para ver qué es lo que yo tengo, ¿verdad? Y qué es lo que yo siento por ti, le dice a Dios, ¿verdad? A lo mejor no exactamente con esas palabras, pero es lo que da a entender. Eh, la cosa está en que muchas veces queremos ser probados, pero no es por nosotros que debemos ser probados. Es Dios el que prueba a las personas. Obviamente, Dios va a probar a todas las personas. No va a haber uno que no sea probado. Todos somos probados de alguna u otra manera para ver si somos realmente fieles hacia Él o qué tan fieles somos hacia Él. Las pruebas, no debemos de pedir nosotros pruebas, porque pedir pruebas es como decirle al Señor, sabes que yo quiero estar así, o quiero estar así, o quiero sentir esto, o quiero sentir lo otro, para ver lo que sienten los demás. Eso es una cosa errónea, así no es, así no son las cosas. Cuando yo he conocido personas que también oran de esa manera, pidiendo que otra persona sea quebrantada. Por decir algo, yo he conocido gente que ora de esta manera: Señor, muéstrale a esa persona que yo soy el que estoy bien y él es el que está mal. Quebrántalo. Y empiezan a nombrar el nombre de Jesús para que lo quebrante. Cuando haces esa oración, o de ese tipo de oración parecidas a esas, no le estás pidiendo a Dios. Porque verdaderamente Jesús, cuando Jacobo y Juan, en una parte que no los recibieron, cuando fueron a predicar hacia ciertas partes, hacia ciertas ciudades, y entonces le dijeron a Jesús, Señor, hacemos una oración y pedimos al cielo o a Dios que mande fuego sobre esa ciudad y los consuma a todos. Y Jesús les dijo, ustedes verdaderamente no saben de qué espíritu son. Yo no vine a destruir, vine a edificar y a salvar. Entonces, cuando uno hace una oración de ese tipo, de que quebranta a fulanito, o quebranta esto, o haz lo otro, no le estás pidiendo a Dios, le estás pidiendo a Satanás. A algunos no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Esa es la verdad, porque mucha gente eso es lo que hace. Cuando una persona se porta mal, de alguna manera, peca o lo que tú quieras y gustes, y luego las oraciones normalmente que hacen son, quebrántalo, quebrántalo,
muéstrale que está mal, que quién sabe qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pues está más mal el que está haciendo la oración que el que pecó. Porque el que pecó a lo mejor pecó ahorita y a lo mejor mañana ya no peca. Pero el que está haciendo la oración la hace repetitiva, porque cree que así es como debe ser la oración, y pedirle al Señor que quebrante a las personas. Y no es cierto, no es así. Y el que hace una oración así se supone que debe saber más del Evangelio que la persona que pecó. Se supone. A veces lo dudamos, porque hay de gente a gente y de cristianos a cristianos. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de un seguidor de Jesús. Para que no se me vaya a sentir una religión u otra. No estoy hablando de religiones. Estoy hablando de las personas que se supone que somos seguidores de Jesús y queremos hacer lo que Jesús hace. Y si nosotros no hacemos lo que Jesús hace, entonces verdaderamente no somos un seguidor de Jesús. Tengan mucho cuidado con esas oraciones, porque esas oraciones son muy malas oraciones. Y estás abriendo puertas al enemigo. Y luego después nos andamos quejando de por qué me pasa esto o por qué me pasa el otro. Hay gente que también habla este versículo. Voy a leer primero el versículo porque ya me estoy excediendo sin leer nada. Voy a leer este versículo o estos versículos, pero ya lo hemos leído. Pero ahora le estoy dando otro sentido porque quiero que quede bien claro lo que estamos hablando. Y en Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta ahí. Si se dan cuenta en los versículos que estuvimos ahorita que leí, en ningún lado dice que Jesús quiso quebrantar a la persona o que los tenía oprimidos a las personas. Porque hay gente, ahora sí voy a hablar de esto, hay gente que dice: ay, es que estoy enfermo porque así Dios me tiene así. Dios me tiene así, por eso estoy enfermo. Mentira, no es Dios, es Satanás el que está haciendo eso. Aquí mismo lo está diciendo. Jesús estuvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, no por Dios. Que quede bien claro, no es Dios el que oprime a las personas, es Satanás el que oprime a las personas. ¿Por qué Satanás oprime a las personas? Porque nosotros muchas veces abrimos las puertas para que Satanás vaya al trono de Dios y diga: Señor, mira a tu hijo o mira a tu hija, está diciendo esto y esto y esto, y entonces yo tengo derecho, o está haciendo esto o está haciendo lo otro, está haciendo esto mal, yo tengo derecho a entrar en él y hacerle daño. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué crees que va a decir Dios? Porque Dios es justo para todos. ¿Qué crees que va a decir? Va a decir: pues pásale. Si mi hijo está declarando esto, o está haciendo esto mal, o mi hija está haciendo esto mal, o está declarando mal esto, no puedo hacer nada hasta que no se arrepienta y me pida perdón. Cuando él o ella me pida perdón, entonces yo entro en acción y lo libero. Y le saco lo que Satanás pudo haber hecho de daño en él, o en ella, o en su familia. Que quede bien claro. No es Dios el que te quiere tener así, si es que estás tú enfermo, o si es que estás oprimido espiritualmente, o que tienes insomnio, o que tienes bipolaridad. La bipolaridad no es Dios bipolar. Dios siempre es uno solo y es el mismo.
Una persona, cuando es bipolar, está viviendo el enemigo con él. Yo sé que ahorita alguno está así y a lo mejor no lo va a creer, porque Satanás no lo va a dejar creer. Pero esa persona que es bipolar son dos personas en uno. No, es una sola persona con demonios adentro que lo están provocando a hablar de otra manera y pensar de otra manera. Porque haz de cuenta que Satanás está adentro. No Satanás exactamente, ¿verdad? Porque Satanás no es múltiple para estar en todos lados. O sea, no es omnipresente como Dios es. En una sola parte puede estar nada más. Entonces, pero tiene muchos demonios. Entonces, un demonio de esos se mete en esa persona, por alguna razón abre una puerta, y yo no estoy diciendo que haya pecado de manera deliberada o que haya hecho algo muy malo, así como robar o matar no. Nada más con tener tristeza, nada más con tener soledad, ya estás pecando, estoy pecando. No podemos estar así. Nosotros debemos de tener el fruto del Espíritu Santo, lo que dice aquí en la Biblia, que es paz, benignidad, paciencia, bondad, etcétera, etcétera. Todos los que vienen ahí son bastantitos, no son poquitos. Todo eso es fruto del Espíritu Santo: fe, paciencia, etcétera, etcétera. Si tienes alguna otra cosa que no es fruto del Espíritu Santo, o que es contrario a lo que es el fruto del Espíritu Santo, entonces es fruto de Satanás. No es fruto de nada más que de Satanás. Porque aquí en la Biblia dice bien claro: o estás con Dios o estás con Satanás. No hay medias tazas. No estoy en medio de decir, ay, no, es que yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con Satanás. No es cierto. El que no está con Dios está con Satanás. Así de simple. No hay otra forma de hablar y de explicarlo. Está bien explícito aquí en la Biblia. Y Jesús mismo lo dijo: el que no está conmigo está en contra de mí. Así es que no estés diciendo que estás en medio, porque no estás en medio. Yo no puedo estar en medio tampoco. Nadie puede estar en medio. O estás en el mundo de las tinieblas, o estás en el mundo de la luz, que es Dios. Entonces, la opresión no viene por parte de Dios. El bipolar no es por Dios. La esquizofrenia no es de Dios. Son muchos demonios metidos en esa persona y lo hace que se porte de una manera fuera de sí. La diabetes no es de Dios. Tampoco es de Dios el alta presión. El alta presión es provocada por algo que hicimos, o que somos muy preocupones, y entonces viene la alta presión. Le estás abriendo una puerta al enemigo para que entre y te gobierne desde adentro. Necesitamos entender eso. Nosotros somos gobernados depende hacia dónde nos dirijamos. Si yo tengo fe, entonces Dios es el que me va a dirigir. Si yo no tengo fe, o si yo soy preocupón, o nomás estoy pensando en cosas malas que me van a pasar, entonces me está gobernando el temor. Y el temor es de Satanás, no es de Dios. Así que ponte a cuentas. Yo me tengo que poner a cuentas todos los días cuando yo veo que algo está mal, o cuando el Señor me muestra que algo anda mal en mí. No creas que soy infalible. Nadie, ninguno de nosotros somos santos como Jesús. Somos santos porque Dios nos hace santos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero no que yo sea santo, ni que sea infalible, que no me pasa nada y que nunca peco ni nada. No es cierto.
disculpen si sienten que es un regaño, pero si sientes que es un regaño, es porque es para ti también esta palabra. Porque estos regaños también no creas que nomás son para ti o para el que está a un lado tuyo, también son para mí. Porque debemos de ser ecuánimes, debemos de ser como Jesús es. Y tengo que ser moldeable. Si no soy moldeable, soy desechado. ¿Eres moldeable o vas a ser desechado? ¿Qué prefieres? ¿Cambiar o morir? Yo prefiero cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a entender que las enfermedades y los problemas, tanto espirituales como emocionales, no son tuyos, Señor. Que tú nos quieres alegres, nos quieres gozosos, nos quieres con ganas de vivir, con ganas de hacer las cosas, con ganas de ser como Jesús es, como tu Hijo amado. Perdónanos por todos los malos pensamientos que hemos tenido, por todos los malos ratos que hemos tenido pensando que tú puedas hacer malo, cuando tú nunca has sido malo. Siempre has sido bueno y eres un Dios bueno y de misericordia. Y te pedimos perdón por pedir pruebas, que solo tú eres el que pruebas a las personas. No nosotros pedimos pruebas a nosotros mismos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta luego y que Dios los bendiga.